Buenos días, mi nombre es Carolina Mesa y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la relación que se presenta entre estadística y biología. Pertenezco a la Universidad Santo Tomás del Cabo Sincelejo y estamos cursando el área de bioestadística. Bueno, para tratar de dar un poco de solución al interrogante de cómo se inserta la bioestadística dentro de la metodología del trabajo científico, tendremos primero que desplegar unos ítems que hacen parte como del proceso para poder dar respuesta a este interrogante. Primero que todo tenemos que hablar sobre los tipos de conocimientos que existen. Bueno, desde los inicios el hombre siempre se ha dado ese trabajo, esa ardua labor de tratar de darle respuesta a todo lo que le rodea. Entonces nos encontramos con que pues en ese sopesar de tratar de saber, conocer y dar respuesta a todos esos interrogantes que lo rodean, tenemos que el conocimiento teológico en esos principios del hombre en sus inicios, por decirlo así, cuando estaba en su proceso de evolución, hablando intelectualmente, pues porque ya estaba establecido físicamente como un hombre. Entonces tenemos que, cuando él se encuentra con esa forma de expresión de la teología, que es como tratar de dar ese sentido, esa explicación a todo mediante explicaciones espirituales, mediante explicaciones de creencias. El hombre desarrolló ese conocimiento teológico como una forma de tratar de responderse a sí mismo ese tipo de preguntas y de explicársela a los demás. Después de todo, posteriormente a eso, el razonamiento llegaría a través del hombre medieval, buscando respuesta a los mismos interrogantes, pero de una manera más filosófica. Ya encontramos al hombre pensante, el hombre aquel que no se conforma con ese conocimiento filosófico, sino que va más allá. Entonces, tenemos que el conocimiento filosófico se da y se desarrolla más ampliamente en las ciencias formales. Suele ser deductivo y de alguna manera sirve de eslabón entre el conocimiento científico y el conocimiento empírico. Bueno, dentro de este mismo proceso de adquisición de conocimiento tenemos el método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es una serie de pasos que sigue el hombre para realizar sus investigaciones o para tratar de dar respuesta a los interrogantes acerca de la existencia y de los fenómenos que lo rodean. Entonces, decíamos entonces que el método científico es esa secuencia de pasos que ayudan a que la investigación pueda tener menos errores. Es decir, es recomendable porque sintetiza lo que se debe hacer al momento de llevar a cabo una investigación. Tenemos que el método científico tiene varios enfoques, entre ellos está el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo se enfoca en características de tipo numéricas, como la misma palabra de ese cuantitativo, y es el que se utiliza en bioestadística. El cualitativo se enfoca en las características de cualidad. Tenemos que dentro de este método científico hay pasos que son determinantemente importantes para llevar a cabo este proceso, como lo es la observación. Tenemos entonces que la observación es la esencia para todo buen científico, como por ejemplo tenemos el tangente ejemplo de Albert Einstein cuando se encontraba recostado en el patio de su casa y observó cuando la manzana se cayó y la fuerza de la gravedad la hizo caer al piso. Entonces es aquí donde el científico debe de ser atento a la hora de observar, debe ser exacta. Decimos que la observación debe ser exacta, debe ser completa, debe ser precisa, y el científico que la practica debe poseer curiosidad, debe poseer paciencia e imparcialidad. Posteriormente, de ahí mismo se desplegan las hipótesis. Las hipótesis no son más que esas explicaciones que tratamos de dar a esos fenómenos de una manera a través de lo que observamos y a través de lo que queremos demostrar. Entonces tenemos que las hipótesis desempeñan un papel primordial porque ese es el ingenio del hombre, esa es la manera en la que él
va a tratar de establecer qué es lo que quiere demostrar, y de aquí mismo se desprende la experimentación, que son los procesos utilizados para corroborar dichas hipótesis. Entonces, no son más que eso, de aquí mismo se desprenden las variables, pueden ser independientes o dependientes. Para tratar de hablar un poco sobre las variables, vamos a tratar de definirlas. Bueno, las variables pueden darse según la escala de medición en cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas, como decíamos anteriormente, hacen referencia a una cualidad o una característica. Las cualitativas se desprenden entre nominales. Como su nombre lo indica, nominales significa ordenar y clasificar según su nombre. Ejemplo, este grupo de personas le voy a poner grupo de diabéticos o grupo de hipertensos, ya. Entonces tenemos el ordinal, es como su nombre lo indica, es la forma en la que admiten una clasificación de orden, pero que admite la inferencia mayor que y menor que. Entonces podríamos decir, como ejemplo, que, por ejemplo, hablando un poco del peso, las personas obesas pesan más que una persona desnutrida. Y tendríamos que dar las razones y explicaciones en cuanto a eso. Nuevamente, hablando de las variables, tenemos que encontramos la clasificación según la escala de medición, las cuantitativas. Dentro de las cuantitativas, como ya habíamos mencionado antes, son las características de orden numérico, de valor numérico. Entonces encontramos las continuas, son los valores que se miden. En biología ¿qué medimos en biología? Medimos la temperatura, medimos el peso. Y dentro de las cuantitativas también encontramos las discontinuas, que son los valores enteros. Se cuenta que contamos en biología: número de crías que tenga una hembra, número de plantas en un determinado espacio, y así sucesivamente. Tenemos también las variables según el lugar que ocupan en el proceso de investigación. Tenemos entonces las variables dependientes. Son aquellas en el que se evalúa el efecto consecuencia. Estas cambian cuando se modifica la variable independiente. Ejemplo, el crecimiento de las plantas y la luz solar. ¿De qué dependen el crecimiento de las plantas? De la exposición a la luz solar. Tenemos entonces las variables independientes. No se modifican al cambiar el estado de otras variables. Tenemos aquí que pueden ser manipuladas por el investigador. El crecimiento de las plantas y la exposición de estas a la luz solar. ¿Cuál es la variable dependiente? El crecimiento de las plantas. Y la independiente, la exposición a la luz solar. Decimos que la variable independiente puede ser modificada por el investigador. ¿Qué puedo manipular yo? La exposición a la luz solar, es decir, yo puedo decidir si las plantas las puedo tener a la exposición de la luz solar o las puedo tener a la sombra. Y las otras variables son las variables únicas. Son aquellas que se presentan en los casos donde no se estudia la relación entre las variables. Vamos a hablar sobre los tipos de estadística. Bueno, dentro de los tipos de estadística encontramos la descriptiva o deductiva. Permite presentar de manera organizada los datos obtenidos.
Entonces, tenemos la inferencial. Tenemos que la inferencial es la que decimos que infiere sobre la población. Puede ser un determinado tipo de población o la población total. Además de inferencial, también recibe la determinación de inductiva. Es el estudio que utiliza técnicas a partir de las cuales se obtienen generalizaciones o se toman decisiones con base a una información parcial o completa. ¿Qué quiere decir esto? Esto va de lo particular a lo general y la descriptiva va de lo general a lo particular. Entonces, ¿qué tenemos? Que la función de la estadística es servir a la metodología cuando hay que hacer el análisis de los datos y tener conocimiento sobre ella al iniciar la investigación. Tenemos que la estadística nos ayuda a organizar la información que recolectemos de acuerdo a la investigación que estemos realizando y para poder dar esa explicación de manera detallada y brevemente explicada para poder ser presentada a un público determinado. Para nosotros es importante, mucho antes de iniciar una investigación, tener conocimiento sobre estadística. Bueno, la estadística y la biología. ¿Por qué decimos que la estadística y la biología es necesaria? O sea, que la estadística es necesaria dentro de la biología. Bueno, pues cabe destacar que la gran variabilidad en los fenómenos o problematizaciones biológicos es increíblemente grande. ¿Qué pasa? Que, por decirlo así, la regla de la biología es la variabilidad. No podemos decir, ejemplo, que una especie... No podemos generalizar que una determinada especie se está muriendo, un ejemplo, por cierta razón. Podemos decir que se ha extinguido por cierta razón, cuando dentro de esa especie existe una variabilidad genética. Y dentro de esa especie podemos encontrar muchas subespecies o muchas familias dentro del mismo tipo animal. Entonces, la variabilidad que se da dentro del campo de la biología es muy amplia. Entonces, tenemos que en las ciencias biológicas nos movemos en un intervalo de probabilidad, todo es probabilístico. Y la estadística justamente estudia este nivel de probabilidad que se pueda dar dentro del campo de la biología. No solo se da dentro del campo de la biología, pero es la forma en la que más se relaciona dentro de nuestro campo. Como lo decíamos antes, la variabilidad es la regla más que la excepción. Bueno, y otro punto por el cual la estadística y la biología se relacionan es que como lo decía anteriormente, sin un mínimo de conocimientos estadísticos es imposible efectuar una lectura crítica inerte a la cantidad de literatura científica que se edita a diario o redactar trabajos suficientemente cualificados. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto nosotros al realizar una investigación y queremos presentar este tipo de investigación a un grupo determinado de científicos o de personas que manejan el tema, conteniendo estas tablas de medición, teniendo estos datos estadísticos, teniendo la información resumida en una tabla estadística, se nos va a simplificar la forma de explicarlo. Además de esto, la información va a llegar de una forma más clara y precisa a nuestros escuchas. Entonces, de aquí la gran importancia de la estadística dentro del campo de la biología. No podemos olvidar que la biología nos ayuda, nuevamente lo repito, nos ayuda a organizar, sintetizar y explicar de una forma adecuada, la información obtenida de una determinada investigación. Y antes de iniciar la investigación, para nosotros es fundamental tener conocimientos de estadística y biología. Bueno, esto fue todo por esta ocasión. Creo que se dio respuesta al interrogante de cómo se inserta la bioestadística dentro de la metodología del trabajo científico. Es la serie de pasos que se siguen dentro de la forma de adquisición de conocimiento y la forma de investigar cuando se sigue un método científico y se inserta en el momento en el que queremos realizar la investigación y en el momento en el que queremos dar una explicación a la investigación realizada, porque con las tablas estadísticas, con las medidas estadísticas, se nos va a simplificar la forma de realizarlo teniendo en cuenta el gran número de variabilidad que se presenta en el campo biológico. Entonces, compañeros, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado mi explicación y haya sido de su agrado. Y un poco de disculpas por los sonidos de fondo que a veces se presentan vivo en el campo y esto suele suceder. Muchas gracias y espero les haya gustado mi video.